Este mundo, como se nos había explicado al inicio, se divide en diferentes distritos, cada uno tiene acceso a diferentes servicios y productos que difícilmente se podrían ver en otro lado, pero para poder acceder a ellos es necesario reunir el suficiente mérito al adentrarse en los laberintos. Es un sistema algo peculiar del cual el prota tuvo sus sospechas en un inicio, pero sin importar que, ahora con la posibilidad de devolver a Teresa su humanidad, estaba dispuesto a correr cualquier tipo de riesgo. Luisa, como asesora del gremio, ya había escuchado varios rumores acerca de cómo en el gran templo del cuarto distrito, para ser más específicos, eran capaces de revertir a demi-humanos a seres humanos. Sin embargo, alcanzar el cuarto distrito no es para nada una tarea sencilla. Ante estos hechos el prota no se desanimó, sino todo lo contrario, pues desde que se conocieron Teresa lo había salvado repetidas veces. Sin ella el prota no estaría hoy en el lugar con ellas. Incluso cuando Igarashi fue salvada por el prota en el laberinto, fue gracias a Teresa que se pudo completar tal trabajo, así que para el prota no importaba qué tan difícil fuera la tarea. Si había una mínima posibilidad de ayudar a Teresa, haría lo que hiciera falta. Igarashi estuvo totalmente de acuerdo, incluso ansiaba el momento en el que Teresa volviera a ser humana y volviera a tener capacidades para comunicarse más efectivamente y tener una larga plática de chicas. Por su parte, el grupo de Elisa, la mujer de la espada, solo mostraba leves indicios de tensión al ver la unión que demostraba el grupo del prota. Sin embargo, el prota, ajeno a todas estas cuestiones, le preguntó si acaso ella tenía experiencia en el cuarto distrito. Elisa, recobrando la concentración, mencionó con pesar que lamentablemente ella solo pudo llegar a tener acceso hasta el quinto distrito, pero independientemente de estas cuestiones, ella tiene una firme determinación para abrirse paso definitivamente. El prota, al ver una oportunidad para abordar un tema que había estado vagando por su mente desde que salieron del laberinto, llamó la atención de las tres mujeres que formaban el equipo de la chica de la espada. La pregunta no se hizo de esperar, y el prota les preguntó al trío si estaban interesadas en unirse a su equipo, con el objetivo de dirigirse a distritos cada vez mayores. Esta pregunta tomó por sorpresa a las tres, pero la más sorprendida fue Misaki, la amiga despistada que tiene una suerte difícil de clasificar, pues incluso ella, al ser consciente de sus propias capacidades, le sorprendía que el prota tan siquiera la considerara para unirse a su equipo, pues era claro que sería más un estorbo que una ayuda. El prota, ante estas reacciones, respondió como todo un profesional, utilizando el sentido común y analizando las situaciones recientes. Es consciente que las amenazas futuras son totalmente desconocidas. Por lo que es mucho mejor trabajar con un equipo en el cual se sienta cómodo y conozca a cada miembro a pesar de sus deficiencias individuales, pues lo más importante es el trabajo que logren realizar en conjunto. Elisa, a pesar de comprender este punto válido de parte del prota, no pudo evitar una sensación de vacío y tristeza, pidiendo que lo piense detenidamente. Aún hay cosas que nadie en el equipo conoce de ella, por lo que está dispuesta a contarles todo antes de que tomen una decisión al respecto. Claro que esto también era para su equipo actual, pues si después de escuchar su historia ya no querían formar parte, ella podría comprenderlo y aceptarlo. De esta forma se giró y tomó entre sus manos su preciada espada, comenzando así su relato. La espada de Elisa no era una espada común y corriente. Su espada, con nombre Emperador Escarlata, guardaba una habilidad peculiar, pues su usuario podía ganar mucha fuerza de combate conforme más sangre del enemigo se derrame en el campo de batalla. Pero mientras más poder adquiere el usuario, entra en un frenesí, provocando un hambre voraz de pelea, atacando a todo aquel que se mueva sin importar si se trate de un enemigo o no. Esto despejó las sospechas que el prota tenía acerca de la última batalla, pero no pudo evitar preguntarse el por qué. ¿Por qué Elisa usaría semejante peligro? Elisa, con pesar, cuenta que una vez que alguien comienza a usar la espada, una maldición comienza a alterar el trabajo actual a un trabajo único, es decir, ya no habría posibilidad de ser compatible con otras habilidades que no sean utilizando esa espada. Esa clase se llama Death Sword. Las reacciones, aunque diferentes, todas se orientaban a la sorpresa mezclada con preocupación. Elisa desconoce si existe un método para revertir tal maldición, pero en aquella época, cuando todo comenzó, no era algo que le importara. Obteniendo equipamiento poderoso, derrotando a monstruos poderosos era la forma más eficiente de incrementar la fuerza del grupo, y ese era su objetivo, aun si para obtenerlo tenía que ser maldecida. Ese era un principio inquebrantable que los antiguos compañeros de Elisa compartían, los llamados White Knight Brigade. Ante la mención conocida,
el prota se sorprende al recordar que se trata del mismo grupo del cual Elisa le había advertido tener cuidado cuando se conocieron. Ella solo asiente con pesar, pues sabía que el grupo constantemente buscaban recursos o miembros con trabajos poco comunes. Si en aquella época se hubiera dado a conocer las capacidades y los logros del prota en el laberinto, no tardarían en abordarlo con todo, recordando cómo en aquella época lo que ella más quería era ganar más y más poder. Ahora solo quedan arrepentimientos. Luisa de repente la interrumpe pues ella como asesora sabe que existen formas de purificar los artefactos obtenidos de monstruos para asegurar su uso sin peligros. Pero Elisa con una sonrisa desdeñosa dirigida más a la autocrítica dice que al hacer eso, los objetos perderían las habilidades especiales transformándose en objetos normales. Además de que no existía ninguna regla que prohibiera usar armas malditas, en tanto se cumplan las metas se podrá avanzar a distritos superiores, sacrificar a unos cuantos compañeros no debería de importar. Esa era la mentalidad de aquel grupo del cual fue parte, pero todo tarde o temprano llega a un punto crítico insoportable. En aquella época, a pesar de parecer que a Elisa no le importaba nada más que aumentar de poder, solía tener a una amiga, una preciada compañera, que sufrió un destino trágico, pero que sigue esperando por ella. Pero a pesar de todos sus deseos, Elisa no es capaz de ir a donde su amiga se encuentra sola, por lo que se dirigió a los distritos más bajos para buscar compañeros jurándoles ayuda para subir sus niveles y así poder ir a pisos más altos. Irónicamente, a pesar de estar tan en contra de las políticas de su antiguo grupo, terminó haciendo lo mismo para cumplir sus objetivos, por lo que un sentimiento de culpa y arrepentimiento eran inevitables para con Suzuna. Misaki, sintiendo como el ambiente comenzaba a tensarse, trató de aligerarlo con unas cuantas palabras alegres, pero fue Suzuna la que determinada la comenzó a cuestionar. Pues contrariamente a lo que hubiera esperado Elisa, si de verdad solo la estaba usando, no hubiera tenido la necesidad de ayudarle con el incidente de Misaki. Aún así la trató como si se conocieran desde hace mucho tiempo, a final de cuentas terminó peleando por ellas, y eso era algo que apreciaba profundamente. De esta manera Suzuna con una sonrisa cálida extendió su mano hacia Elisa. De aquí en adelante les gustaría devolver el favor. El prota solo compartió una sonrisa cómplice con Igarashi, y dado que pareciera que la historia que tenía que contarse se contó, llegaron a la conclusión de que querían a los tres como compañeros en su equipo. Estas palabras dejaron totalmente impactada a Elisa, pues le sorprendió verdaderamente que no estuvieran asustados de ella, o que no la despreciaran por todo lo que había dicho. El prota se mantuvo firme en su posición, afirmando que, si se vieran envueltos en una situación similar a la última batalla, siempre podría contar con él para brindar el apoyo, claro que a una distancia prudente. Elisa, al notar lo blando de corazón que era el prota, la ponía un poco ansiosa, pero aún así no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa decidiendo aceptar esta oferta llena de amabilidad y comprensión, sobre todo de parte de compañeros con los que en este poco tiempo llegó a entenderse tan bien. Una vez el asunto quedó zanjado, llegó la comida, y ahora tenían un nuevo motivo para celebrar, así que con todos esos ánimos el banquete comenzó. Un detalle que no tenía que pasar desapercibido, es que después de su última victoria habían conseguido un objeto peculiar tratándose de un cubo que puede guardar tesoros u objetos realmente valiosos. Así que discutieron sobre que al día siguiente se dirigieran a un artesano lo suficientemente capaz para abrirlo sin tanto riesgo. Al ver a todos tan motivados, Luisa no se quiso quedar atrás, prometiendo trabajar con la misma intensidad que la tenacidad demostrada por el equipo. Claro que no desaprovechaba las oportunidades para acercarse sutilmente al prota. Pero por más sutiles que fueran sus acercamientos, no pasaron desapercibidos para Igarashi, la cual casi escupe su bebida al sentirse amenazada. Así que de un movimiento rápido aparta al prota de su posición, afirmando su dominio de antigüedad, pues es un hecho que están juntos desde antes de la reencarnación. Luisa, sin dar marcha atrás, saca a relucir que las relaciones de jefe y subordinado difícilmente significarían algo. Igarashi por su parte insiste que eso quedó atrás, ya que ahora hay más que eso entre ellos. El prota difícilmente podría disfrutar de tal situación, ya que era cada vez tratado con más lujo de violencia y el estrés de que esto se convirtiera en una pelea solamente incrementaba sus preocupaciones. Por otro lado, la que más disfrutaba del espectáculo era Misaki. Al ver a dos grandes titanes enfrentarse de frente, fue una vista espectacular para acompañar su comida, pero al parecer no fue suficiente, ya que quiso avivar la situación todavía más.
Con un hábil movimiento empujó a Susuna, que tenía una botella en sus manos, provocando que cayera derramando todo el contenido en los pantalones del prota, creando un momento tenso. Pero por la velocidad a la que sucedieron los eventos, Susuna rápidamente se ofreció a limpiar, sin comprender del todo la magnitud de la situación. Esto activó el instinto del par de mujeres, queriendo hacerlo ellas mismas, pues alegaban que era un trabajo de mayores, pero el prota simplemente rechazaba esas supuestas ayudas con intenciones dudosas. Misaki, sin dar marcha atrás, atacó un punto crítico al recalcar que para un hombre sería mejor una mujer joven, pero esto fue un error que podría acabar en una tragedia rápidamente. El prota, utilizando toda su experiencia lidiando con su trabajo empresarial, sabía que la mejor forma de aligerar un ambiente tenso es con alcohol, por lo que rápidamente llenó los vasos del par de mujeres sin contemplaciones para evitar una catástrofe. La noche pasó sin grandes contratiempos gracias a las increíbles habilidades de mediación de parte de nuestro prota, pero sin duda fue una noche agotadora más que física, emocionalmente. Por cuestiones de horarios y practicidad todos pasaron a quedarse la noche en casa del prota e Igarashi. Al llegar el prota pensó ingenuamente que por fin podría descansar de todo el drama y preocupaciones innecesarias. Nada más lejos de la realidad. Tan pronto como el prota quiso relajar su cansado cuerpo con un baño caliente, se vio envuelto en un pequeño incidente que fue causado por la falta de sensibilidad de Teresa. Forzado a huir con Teresa en brazos y el pantalón a medio subir, no pudo disfrutar de su relajante baño. Por su parte, mientras el prota trataba de descansar en su sofá, un efecto peculiar comenzó a recorrer el cuerpo de todas las féminas en la habitación de junto, ya que es un efecto secundario de las habilidades del prota. Era inevitable que las mujeres se contuvieran ante el impulso que las recorría. Como una manada de hienas se fueron reuniendo alrededor del indefenso prota, que solo trataba de dormir, pero el instinto crecía cada vez más y se acercaban a su cuerpo más y más. Igarashi, tratando de hablar con sentido común y prudencia, sabía que lo que hacían era incorrecto, e instó al resto a irse a la habitación, pero al parecer su propio cuerpo no coincidía con sus comentarios. Y así, antes de nadie pudiera dar el siguiente paso, Teresa volvió a salvar al prota, o por lo menos así lo tomó de momento el prota al despertar con Teresa a su lado como una fiel guardiana. A la mañana siguiente llegó el momento de dirigirse al lugar del artesano que los ayudaría a abrir el cubo obtenido como recompensa por su última subyugación, pero tenían dudas al respecto, pues el lugar era lo más parecido a una pintoresca casa, un hogar donde una familia vive cómodamente, que a un taller donde pudieran obtener lo que buscan. Pero antes de poder decir o siquiera preguntar algo, de repente sintieron una presencia acercarse, y al dirigir sus miradas se encontraron con lo que pareciera ser un perro enorme, montado por un par de niños que, con sonrisas que parecieran saber de su visita, llamándoles clientes y dándoles la bienvenida al taller de Arthur. La confusión duró poco. Cuando de la casa salió la madre del par de niños dándoles la bienvenida, fue entonces cuando el prota se dio cuenta de que efectivamente habían llegado al lugar correcto. De hecho, ya estaban esperando al prota y su equipo, pues el gremio ya había dado un aviso de su llegada. La familia Arthur es una familia que se especializa en ese tipo de cosas, unos especialistas en trampas certificados por el gremio, por lo que les aseguró que no había de qué preocuparse. Por un momento el equipo parecía un poco escéptico, pero tampoco se les puede culpar, pues el lugar a todas luces no parecía más que un simple y hogareño hogar. Pero la señora no se inmutó ante la actitud del equipo, mostrando que estaba acostumbrada a ese tipo de reacción. De inmediato dejó a sus hijos jugando con el perro gigante, el cual se llama Sion, un sabueso plateado, un perro que es capaz de luchar contra monstruos, pero que ahora solo ejerce de niñera. Les explicaba esto con una sonrisa cálida mientras los dirigía hacia unas escaleras que conducían debajo de la casa a una zona totalmente diferente de la casa en la que habían estado. Y mientras verificaba qué habitación estaba disponible, les explicaba que con tal de poder usar un taller sin preocupaciones eran necesarias cumplir 3 condiciones. Primero, el taller debería tener la capacidad de transferir un cuarto dedicado a abrir cajas. Mientras decía esto y al abrir la puerta se sintió como si un portal los comenzara a succionar a su interior. Si el prota tuviera que describir esa vaga sensación, sería igual a entrar al laberinto. Ignorando el sentimiento del equipo, la mujer continuó explicando el segundo paso, el cual es aprobar todas las evaluaciones anuales del gremio, y como tercer punto deben tener el equipo apropiado.
Todas esas condiciones son necesarias para poder tener mejores posibilidades de deshacer el sello de barrera que rodea las cajas como la que tiene el Prota, pero a pesar de mejorar la probabilidad sigue sin superar un poco más del 10%. Con esto aclarado, el Prota entendió lo peligroso que podía llegar a ser abrir imprudentemente una caja como esta sin ninguna preparación, sobre todo la que acababan de conseguir, la llamada Black Box, una caja tan rara que incluso en el taller no se ve una ni siquiera en todo un año, por lo que se cree que su contenido debe ser de lo más valioso. Aunque también existía la posibilidad de contener una trampa muy estructurada, recordando un caso donde una caja fue forzada para abrirse acabando con una parte de la ciudad. Misaki, al escuchar esto, simplemente sudó fríamente, pues ella había estado a punto de cometer tal error en cuanto obtuvieron la caja. Sin embargo, la mamá frente a ellos no se veía nerviosa en lo más mínimo, pues su experiencia y habilidades nunca le habían fallado, por lo que procedió con la apertura de la caja. En cuanto el proceso comenzó, un gran esquema de energía se desprendió de la caja, formando intrincados diseños emulando una secuencia difícil de comprender para todos en el equipo, pues es algo que nunca habían visto. Sin más miramientos, justo como si resolviera un rompecabezas, la caja se abrió con éxito, revelando un sustancial tesoro lleno de monedas, joyas, entre otras muchas cosas, aunque dejando un poco exhausta a la mamá, pero nada que un cambio de ropa no pudiera arreglar. El Prota, mientras caminaba en la sala para apreciar más el tesoro contenido en la caja, pisó por accidente una peculiar llave gigante que decidió guardar para más tarde. Claro que aparte de los muchos tesoros que pudieron obtener, también se pudieron dar la oportunidad de actualizar su equipo, desde armaduras hasta armas, con una actualización tan sustancial. La fuerza general del equipo se incrementó a otro nivel y todos estaban felices de volverse más fuertes, pues eso significaba más oportunidades de sobrevivir. Bueno, casi todos, y Garasi por su parte se sentía completamente expuesta con su nueva armadura, que por más que aumentara sus estadísticas, le resultaba muy incómoda, pues no era algo a lo que estuviera acostumbrada. La artesana, con cierto sentimiento de empatía, le ofreció combinar el atuendo con una falda que complementaba el traje, cubriendo más ciertas partes, y cambiando de enfoque le comenta al Prota que de hecho su arma tiene un espacio para una runa. Las runas son el resultado de someter a varios lotes de piedras mágicas a un proceso determinado, dando como resultado un pequeño artefacto del tamaño de una piedra, pero que es capaz de añadir diferentes propiedades o habilidades a un arma o incluso a una armadura. En este caso será capaz de hacer ataques de atributo y defender contra condiciones anormales de estado. Con todo esto arreglado, la rutina se implantó a lo largo de los días que iban pasando para el equipo del Prota, mientras aprendían a coordinarse cada vez mejor y comenzaban a avanzar en sus exploraciones enfrentándose a monstruos cada vez más fuertes. La coordinación y el nivel de todos fue subiendo conforme el tiempo pasó, pero un día, gracias a cierta habilidad del Prota, las chicas desbloquearon una habilidad especial llamada Moral Burst. Esto dejó sorprendida a Elisa, pues Moral Burst normalmente es un trabajo específico, siendo algo que puede activar una poderosa habilidad. Mientras sigas combatiendo sin usarla, su efecto se acumulará, magnificando los resultados al utilizarla, pero los efectos varían de persona en persona. Misaki, como siempre curiosa y alegre, de inmediato intentó utilizar esta nueva habilidad, y de hecho tenía un punto válido, pues no importa que tan bueno sea, no tenía sentido usar un movimiento del cual desconocieran sus efectos. Con esto dicho, el equipo estuvo de acuerdo en utilizar sus respectivas nuevas habilidades, siendo Suzuna y Misaki las elegidas para una pequeña demostración. Lamentablemente no pudieron percatarse de un pequeño invitado indeseado que los observaba a cierta distancia. Ignorando lo que probablemente sería un problema que no tardaría en golpearlos, el par de chicas activaron simultáneamente sus habilidades. La habilidad de Misaki se llama Tiro de Fortuna, asegurando que la siguiente acción tendrá éxito automáticamente. Mientras que la habilidad de Suzuna fue capaz de reflejar la habilidad de Misaki en la luna, lo que dio como resultado un rayo de luz que proyectaba una ubicación delante de ellos como si de un gran reflector se tratase. Llenos de curiosidad, el equipo se decidió a seguir la ubicación marcada por la luz de la luna. Sin embargo, el Prota les recordó no bajar la guardia sin importar que, aunque también estaba curioso por los resultados de la habilidad, realmente no sabían si esperar algo positivo o algo negativo. Llenos de cautela y precaución se acercaron con paso firme a su próximo objetivo, y al poco tiempo terminaron llegando a un pequeño claro con el centro resaltado por la luz de la luna.
Misaki no perdió el tiempo y rápidamente comenzó a excavar tomando prestada la lanza de Igarashi. No tardó mucho tiempo en encontrar lo que estaba oculto bajo una leve capa de tierra, descubriendo una superficie para teletransportarse a otro nivel. Lo que despierta sospechas es que justo en la zona donde se encuentran no se supone que deba existir más niveles, comprendiendo un total de 3. Por lo que pensaron que tal vez la plataforma los teletransporte al primero o segundo piso, pero otro problema es que los artefactos como el que está enfrente de ellos no deberían estar enterrados. Las sospechas no hacían más que crecer, por lo que lo más sensato que podían hacer era seguir explorando el nivel actual un tiempo más antes de aventurarse con esta plataforma desconocida. Pero el destino funciona de formas completamente ajenas a nuestras necesidades. Cuando menos lo esperaban, un ataque invisible envolvió a Misaki arrastrándola, pero Teresa actuó justo en el momento adecuado, salvándola de un destino incierto. Aunque de nuevo por la excesiva suerte de Misaki terminó cayendo justo en la plataforma de teletransporte dirigiéndose a una zona incierta, el equipo al estar bajo ataque no pudo reaccionar a tiempo, y ahora no quedaba otra opción que concentrarse en el problema actual, y después tendrían tiempo para preocuparse por encontrar a su compañera. El enemigo no era especialmente fuerte, pero los ataques repentinos que llegaban de forma invisible ciertamente los desconcertaban a tal punto que podría significar una complicación cada vez mayor. Elisa, gracias a su experiencia, pudo ser capaz de determinar el tipo de monstruo al que se estaban enfrentando, ubicándolo como un devorador de la planicie. La batalla podría significar todo un desafío para nuestro protagonista, pero gracias a que contaba con sus compañeras pudo encontrar una forma de superar esta crisis. La parte vital de este ataque es el hecho de no poder verlos, pero Teresa, gracias a sus sentidos agudos de demihumano, es capaz de detectar la posición del enemigo por el sonido e instinto. El prota, confiando plenamente en su equipo, le encargó a Teresa volverse los ojos del equipo, y de esta manera pudieron derrotar rápidamente al devorador de la planicie. Ahora, con ese asunto resuelto, el prota sabía que tenía que ir rápidamente por su compañera extraviada. Sopesando las opciones en su cabeza, tomó la decisión de ir solo, pues sabía que podría moverse de una forma más ágil yendo solo, además de que en caso de una emergencia tenía un pase de vuelta. Un tipo de teletransportador para poder escapar del laberinto en caso de una emergencia, solo que al utilizarlo sumaba varios puntos de demérito, por lo que a perspectiva del prota era mejor que él lo hiciera. Todo parecía tener cierto sentido en la cabeza del prota, pero realmente no contaba que tenía un equipo de compañeras que no lo dejarían solo tan fácilmente. Rápidamente desarmaron todos sus argumentos, con posibilidades reales como el hecho de no saber a dónde terminaba dirigiéndolo el portal de teletransporte. Además de que hay una gran probabilidad de que el pase termine por no funcionar una vez estando en el lugar, también pareciera ser que el prota estaba olvidando el hecho de que después de todo son un equipo. No es una opción dejar tirado a alguien a su suerte. El prota, convencido con los argumentos de sus compañeras, termina por aceptar que fue una tontería lo que había sugerido, y ahora con la confirmación de su equipo decidieron adentrarse juntos al portal. De pronto todo se volvió oscuro, y aparecieron en una zona que parecía subterránea, con una ligera capa de luz cubriendo ciertas zonas de lo que parece el interior de un túnel muy estructurado. Misaki no tardó en abalanzarse encima de Suzuna llena de lágrimas, con las emociones totalmente agitadas. Sin embargo, eso era lo de menos. En teoría ahora solo tenían que activar el pase para salir del lugar, pero para sorpresa de nadie, el pase no funcionaba al estar fuera de rango. Así que ahora no quedaba otra opción que seguir adelante. Como equipo hicieron justo eso, cuando no muy lejos ante ellos se alzaban una serie de escaleras, donde en el centro se encontraba una figura de un monstruo que comenzó a levantarse conforme el grupo se acercaba. El oponente que estaba frente a ellos estaba incluso a un nivel mayor que el del incidente de Misaki, pero ahora tenían más experiencia y poder, además de coordinación como equipo. Por lo que no era una situación tan desesperada como lo podría haber sido hace un tiempo. Sin momento para vacilaciones, con un grito decisivo el equipo se propuso a superar esta lucha y volver a casa con vida. Hasta aquí esta parte. Si les gustaría que continuara con la historia, agradecería enormemente que compartieran el video, dejen sus comentarios, den like y se suscriban. Hasta luego.